Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer la segunda parte de este asunto de la potencia para completar todo este bloque con el tema del rendimiento. Este gráfico lo hemos visto cuando vimos la clase de LEDs. Arrancamos hablando de lo malas que eran las lámparas incandescentes, aunque nos acompañaron una gran parte de la historia de la humanidad, y habíamos visto que de toda la potencia eléctrica que consume una lámpara, solamente el 15% se convierte en luz visible. Y también habíamos visto esta infografía comparativa en donde arrancamos con lámparas incandescentes, las que son halógenas, luego las compactas fluorescentes y por último las de LEDs, que son las que estamos utilizando ahora. Entonces, la pregunta es: ¿qué cosa es el rendimiento? ¿Qué cosa es el rendimiento? Una forma absolutamente universal de definirlo es decir que es la relación o cociente entre el beneficio esperado y el gasto necesario. ¿Qué es el beneficio esperado? Por ejemplo, en un motor es potencia mecánica, o sea, torque y velocidad. En una lámpara lo que necesitamos es luz. Lo que esperamos de una lámpara es luz. Entonces es la potencia luminosa, que se suele medir en lumens. En un deportista, por ejemplo, para irnos a un caso completamente diferente, es la acción deportiva. O sea, de un deportista esperamos mucha acción deportiva. Dicho en forma ambigua para que podamos encuadrar a cualquier deporte. ¿Qué es el gasto necesario? Bueno, por ejemplo, en el motor, el gasto necesario, si es un motor eléctrico, bueno, es la potencia eléctrica que consume. O si fuera un motor a explosión, estaríamos hablando de la cantidad de combustible, o sea, indirectamente la energía química. En una lámpara, claramente, una lámpara eléctrica, la potencia eléctrica que se gasta para que esta lámpara funcione. En un deportista, lo que ingresa, lo que se gasta, son calorías. Por eso hablamos de nutrición. Cuanto más acción deportiva se consiga con una determinada ingesta de calorías, hablamos de mayor rendimiento deportivo. En una lámpara, por ejemplo, podemos hacer en un incandescente la cuenta muy fácil, porque lo que produce una lámpara se mide en lumens y lo que consume una lámpara son watts. Entonces, podemos hacer la cuenta siguiendo esta infografía de 1600 lumens cada 100 watts, lo que es lo mismo 16 lumens por watt. Esto es en una lámpara incandescente de las viejas. En una lámpara LED tenemos 1600 lumens, lo mismo, pero el consumo es de 20 watts. Entonces la producción o rendimiento es de 80 lumens por watt. En un motor eléctrico sucede exactamente lo mismo. Consume una potencia eléctrica, hay unas pérdidas, el motor calienta, tiene rozamientos, los cables que se usan en los bobinados tienen resistencia eléctrica que calientan, hay efecto Joule. Bueno, y nos produce una potencia mecánica que ya dijimos que es torque por velocidad. Bueno, entonces el rendimiento va a ser el cociente entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica que consuma este motor. Acá el gráfico nos está indicando que las pérdidas usuales de un motor eléctrico andan entre el 3 y el 40%. Por lo tanto, el resto, ¿sí?, es lo que se convierte de potencia mecánica en relación al gasto de la potencia eléctrica. O sea que tenemos del 60 al 97% de rendimiento
en los motores. Si perdemos del 3 al 40%, entonces del 60 al 97% es lo que nos queda de potencia eléctrica producida versus potencia eléctrica consumida. También lo podemos escribir en vez de en porcentaje como número. En vez de 60 ponemos 0,6 o en vez de 97% ponemos 0,97. Ya queda como número. Si el rendimiento es la potencia mecánica, o sea, nuestro beneficio de un motor es potencia mecánica, claramente, dividido el gasto, que es la potencia eléctrica, también esta potencia eléctrica que está dividiendo la podemos pasar multiplicando el rendimiento. Y podemos hacer la cuenta de cuánta potencia mecánica le sacamos al motor como el rendimiento por la potencia eléctrica consumida por dicho motor. Por ejemplo, si el motor tuviera un rendimiento del 60%, la potencia mecánica sería 0,6 por el gasto eléctrico en watts. Ahora, un circuito eléctrico también tiene rendimiento. Veamos de qué se trata. Vamos al caso de la pila, fusible, interruptor y 2 lámparas y mucho cable que vimos en la clase pasada de potencia. Ya vimos también que vamos a usar una batería de 9 voltios, las lámparas son de 10 watts a 9 voltios y los cables le pusimos un 0,75 ohms en total. Para sacar la resistencia de cada lámpara, lo que hacíamos era el cociente de la tensión al cuadrado sobre la potencia, nos daba 8,1 ohms. Pero las lámparas estaban en paralelo. Esto es un repaso de la clase anterior, Las lámparas están en paralelo, por lo tanto el paralelo de 2 lámparas de 8,1 ohms cada una nos da 4,05 ohms y podemos, en vez de pensar en 2 lámparas, concentrarlas en una única representativa de las dos que le llamamos R paralelo. Entonces la resistencia total va a ser la del cable más del paralelo de lámparas, 0,75 ohms de los cables más 4,05 ohms de las lámparas en paralelo nos da 4,8 ohms. 9 voltios de la batería dividido 4,8 ohms nos da la corriente de 1,875. Entonces condensamos valores. 1,875 la resistencia del cable y la resistencia del paralelo de lámparas. Ok. Vamos a calcular potencias ahora. La potencia de las lámparas, ambas, la podemos pensar como la corriente al cuadrado por la resistencia de estas lámparas en paralelo, que sería 1,875 amperes la corriente al cuadrado por 4,05 ohms el paralelo de lámparas. Eso da un gasto en watts de 14,24. El cable también. Si es una resistencia, como vemos en el dibujo, también disipa una potencia. Entonces, la corriente al cuadrado por la resistencia del cable. Como es un circuito serial, la corriente es la misma, así que 1,875 al cuadrado por 0,75 la resistencia del cable. Eso da 2,64 watts de pérdidas en el cable. Por último, la batería no es que está haciendo nada, está entregando potencia. La potencia de la batería la tenemos que calcular como el producto de su tensión por la corriente. Acá no hay I cuadrado por R porque una batería no es una resistencia. Entonces tomamos el voltaje y lo multiplicamos por la corriente. Otra vez, circuito serie, la corriente de la batería es la misma que la resistencia del cable y el paralelo. Y la tensión de la batería, 9 voltios, eso da 16,88 watts. Algo que deben notar es que la suma de la potencia de las lámparas y de pérdidas del cable, si lo suman, va a dar 16,88 watts. Esto es lógico, porque la batería lo que hace es entregar potencia. Y las resistencias lo que hacen es consumir potencia.
Entonces, la suma de los consumos no puede dar otra cosa que lo que sea que esté entregando la batería o fuente de alimentación. Esto va a suceder siempre. Hacemos lo mismo y agrupamos los resultados en este costadito para que no molesten. Y ahora podemos pensar en el rendimiento. Atención, este es un paso muy importante. Otra vez tenemos que pensar en beneficios sobre gasto. El gasto creo que es el más fácil. Es el de la pila, claramente es el único que está entregando potencia, ¿sí? Estamos gastando energía de esta batería. Así que esa parte está bastante fácil. El asunto que es el beneficio. Y ahí hay que pensar en el primero de los dibujos. Y preguntarnos, ¿con qué sentido, con qué finalidad armamos todo esto? ¿Sí? ¿Para qué lo hicimos? O sea, ¿qué beneficios sacamos de hacer todo este circuito? Bueno, claramente, si me preguntan, lo que quiero hacer es iluminar algo, ¿sí? Dicho de otra manera, lo que quiero hacer es que estas lámparas funcionen. Entonces, el beneficio está claro que es la potencia en esas lámparas. Y el gasto, como dijimos recién, es el que se ve más fácil, es la energía o la potencia que está entregando la batería. Entonces, pensamos el rendimiento como beneficio sobre gasto y decimos nuestro beneficio es la potencia en las lámparas y nuestro gasto obviamente es la potencia en las baterías. La potencia en las lámparas, 14,24 watts. La potencia que está entregando la batería, 16,88. Esto da 0,84, que escrito en por ciento es un 84%. Significa que el 84% de nuestra potencia en juego cumple con lo esperado. Y hay un 16% que se pierde. Obviamente, ¿dónde se pierde? En el cable. Un comentario, trabajamos con el paralelo. Podríamos haber trabajado con la potencia de las lámparas individuales si hubiéramos llegado al mismo resultado. Entonces, para simplificar, directamente condensé las lámparas, las dos, en una sola resistencia, que es la del paralelo. Para cerrar este tema, vamos a proponer una actividad extra, que se la voy a dejar a ustedes para que vean qué pasa. La pregunta sería, ¿cuál de estos dos circuitos tiene un mejor rendimiento? Repito, ¿cuál de estos dos circuitos tiene un mejor rendimiento? No está calculada las resistencias, así que lo van a tener que hacer. Esta va a tener un valor y esta va a tener otro distinto, ojo con eso. Y observen al final qué rendimientos les ofrece estos dos circuitos. Comentario final, observen que los LEDs también tienen su propio rendimiento intrínseco. O sea, el LED, ya lo vimos unas cuantas pantallas atrás, también produce una cantidad de luz por cada watt que uno le entrega acá para alimentarlo. O sea, eso es una cosa. O sea, ese es el rendimiento del objeto LED en su función de producir luz. Pero además tenemos un segundo rendimiento solapado a ese, yuxtapuesto a ese valor de rendimiento, que es el rendimiento de este circuito eléctrico, en donde vemos que no está solo el LED, sino que hay otros componentes como esta resistencia que tenemos que poner acá en serie con el LED y obviamente la fuente de energía. Bueno, con esto me despido. Hasta la próxima y un abrazo cordial muy fuerte para todos.